Gracias por escuchar esta historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Y ahora sí, pónganse cómodos. Comencemos con la historia. Capítulo 1. El error irreversible. El desierto no perdona. Ni a los fuertes ni a los valientes. No se apiada del ignorante ni del que cree saberlo todo. Pero aquella noche de 1995, cuando el social y los otros 9 migrantes emprendieron su camino guiados por un pollero de mirada gélida, ninguno de ellos lo sabía. Creían estar preparados. Creían que todo sería fácil. Pero el desierto les enseñaría lo contrario de la manera más brutal. Desde el primer paso que dieron fuera de la camioneta destartalada que los había dejado en las cercanías del desierto de Yuma, el aire era distinto, denso, seco, como si el lugar mismo rechazara su presencia. Algunos del grupo se reían, convencidos de que solo sería una caminata más. Solo unos días de calor y ya, decía uno. Nos tomamos el agua con calma y en menos de lo que pensamos estamos del otro lado, aseguraba otro. Pero en la ignorancia radica la condena. Además, tenían un recuerdo vago de dónde era la ruta correcta y de las señales que debían haber tomado en cuenta, detalles cruciales que, en su confianza desmedida, no se preocuparon por memorizar. La luz de la luna iluminaba el camino arenoso mientras el pollero les daba órdenes con frialdad. No hablen, no hagan ruido, caminen rápido y no se separen. Su voz era tan cortante como el cuchillo que llevaba en la cintura. Se adelantaba mucho al frente sin esperar por los mayores de edad, mujeres y los niños pequeños, como si fueran una carga innecesaria. Sin embargo, lo que no les dijo era lo más importante, que cada gota de agua desperdiciada sería un paso más cerca de la muerte. El grupo, compuesto por hombres, mujeres y hasta un par de niños, avanzó con la confianza de quien cree que la aventura sería simple. Sus mochilas estaban llenas de cosas innecesarias, ropa extra, dulces, incluso una radio que nadie usaría. Pero lo que no llevaban eran mapas, ni herramientas para encontrar agua, ni suficiente comida de supervivencia. Ninguno había pensado en galletas energéticas o suplementos que les ayudaran a soportar la travesía. Nadie había investigado sobre el calor extremo, ni sobre la temperatura gélida de la noche, ni sobre los depósitos naturales de agua en la región. Y lo más grave, ninguno llevó suficiente agua. Tampoco llevaban sombrillas ni turbantes ni gafas para el sol como usan los árabes para viajar por el desierto, lo que los dejó completamente expuestos al implacable sol y sus efectos devastadores. Las primeras horas transcurrieron sin mayor problema. Caminaban a paso firme, hablando en susurros, algunos incluso bromeaban. Pero en cuanto el cansancio comenzó a golpear, los errores aparecieron. Uno de los hombres, un joven de Ecuador, abrió su botella de agua y se lavó las manos. El polvo me molesta, dijo, sin notar la mirada severa del pollero. Otros lo imitaron, enjuagándose el rostro, bebiendo grandes sorbos sin pensar en la larga travesía que les quedaba. Hay que conservar el agua, susurró el social, pero la mayoría lo ignoró. Lo verían después como una simple exageración. No era un experto, ninguno lo era. El pollero no les advirtió de inmediato. No era su problema si se morían antes de llegar. Para él, cada uno de ellos era un número, un pago asegurado. Él solo los guiaría hasta donde le conviniera. La supervivencia dependía de ellos, y hasta ese momento, la estaban condenando con cada gota desperdiciada. La madrugada avanzó y el frío cayó de golpe. La temperatura descendía a niveles insoportables. Algunos no tenían la ropa adecuada, otros temblaban sin remedio. Nadie había previsto eso. Nadie había pensado en traer mantas térmicas o ropa para las noches gélidas. Y en ese momento, por primera vez, la duda se instaló en sus mentes. ¿Estaban preparados para esto? A medida que la noche se alargaba, las sombras se extendían en la arena. En el silencio del desierto, comenzaron a escuchar los primeros ruidos extraños. Un aullido lejano, grave, gutural y cavernoso, que hizo que algunos se detuvieran en seco. Debe ser un coyote, murmuró una mujer, pero en su voz había miedo. Ninguno había oído algo así antes. No se parecía a un coyote. No se parecía a nada. Y dijo el social, sí, Chuy, un coyote verás. El pollero se giró y les hizo una seña para que siguieran caminando. Él no temía, o al menos no lo demostraba.
Si se quedan aquí, se mueren, dijo con su tono seco. Pero para ese momento, todos ya habían comenzado a sentirlo, una presencia, algo desconocido en la oscuridad. Y en ese instante, el viaje dejó de ser un simple cruce ilegal. Algo más los estaba esperando en el desierto. Algo que nadie comprendía. El social sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía decir exactamente por qué, pero en ese momento, supo que habían cometido un error. Un error que tal vez no vivirían para contar. Ya no pensaban tanto en llegar a su destino, sino en escapar de aquella entidad que los venía persiguiendo, esperando a que el más débil se quedara rezagado atrás en el camino. Capítulo 2. Las sombras del desierto. El sol emergió del horizonte como una bestia de fuego, desnudando al desierto de su frío nocturno y envolviéndolo en una sofocante oleada de calor. La arena comenzó a brillar como si estuviera hecha de brasas. El social y los otros migrantes entrecerraron los ojos, sin protección alguna contra la luz inclemente. Algunos improvisaron sombras con sus manos o con la poca tela que llevaban, pero era una lucha perdida. La piel de sus rostros y brazos comenzó a enrojecerse. La deshidratación había comenzado a hacer estragos. El pollero, insensible como siempre, avanzaba rápido, sin preocuparse por los que se quedaban atrás. Solo volteaba de vez en cuando, como si contara cabezas. No para asegurarse de que estuvieran bien, sino para comprobar cuántos seguían con vida. No podemos seguir así, susurró una mujer, jadeante. Tenía la lengua hinchada y la boca seca como cartón, respiraban con mucha dificultad. Necesitamos agua, dijo, batallando mucho para articular palabra. El social asintió, sintiendo la misma sed ardiente. Miró su botella, medio vacía, y todavía quedaban días de camino. Intentó animarlos. Solo un poco más, tal vez encontremos algo. Solo tenemos que llegar hasta esas luces que se ven a lo lejos, siempre como líder dando ánimo al grupo, aunque valientemente él estaba casi seguro del triste e inevitable final, pero nunca se rendía. Pero entonces, un niño tropezó y cayó de bruces en la arena. La madre corrió a levantarlo, pero el pequeño ni siquiera sollozó. Sus labios estaban agrietados, y su piel ardía de fiebre. Y eso sin contar las mortales diarreas que en el desierto son una sentencia de muerte. Era solo cuestión de tiempo antes de que el desierto reclamara su primera víctima. Y fue en ese instante, ya de noche, cuando volvió el sonido. Aquel aullido. No era un coyote. No era un lobo. Era algo mucho más grande, por cómo se escuchaba. El social calculó que quizás aquello era del tamaño similar al de un oso grizzly adulto. Algo que vibró en sus huesos, que heló su sangre a pesar del calor abrasador. Venía desde atrás, desde donde habían caminado. Algo los estaba siguiendo. El pollero se detuvo. Y subió solo a una pequeña colina y sacó sus binoculares, pero difícil ver de noche, para poder divisar más a lo lejos. Por primera vez en toda la travesía, pareció dudar. Su semblante de piedra se agrietó ligeramente, y sus ojos recorrieron la distancia, buscando. No dijo nada. Solo apuró el paso. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien, pero nadie respondió. No había necesidad. Todos sabían lo que significaba. El social miró hacia atrás, a la duna de arena que habían cruzado minutos antes. Una sombra se movió allí. Una forma alta, desgarbada, de largos brazos y ojos que reflejaban la luz de la luna de una manera antinatural. Parpadeó, pensando que tal vez el frío y la sed le jugaba una mala pasada. Pero la sombra seguía allí, inmóvil, observándolos. Y entonces desapareció. El terror fue inmediato. Nadie lo mencionó en voz alta, pero el miedo los empujó a avanzar más rápido, ignorando el dolor en los pies, la sed, el agotamiento. El desierto ya no era solo un enemigo silencioso. Ahora, algo más acechaba entre las dunas. Y no se detendría hasta que el más débil cayera. Capítulo 3. La cacería invisible. El miedo es un parásito. Se aferra a los huesos, se alimenta de la duda y crece con cada latido acelerado del corazón. A medida que la noche volvía a envolver el desierto, el grupo caminaba en un silencio espeso, solo roto por los jadeos y las pisadas torpes en la arena. Sabían que no estaban solos. El social intentaba mantenerse firme, mantener al grupo enfocado, pero sus sentidos estaban al límite.
Escuchaba el crujido lejano de la arena, como si algo grande se moviera en la penumbra. Sabía que si corrían, si entraban en pánico, se volverían presas fáciles. No era un depredador común lo que los acechaba. El pollero, siempre unos metros por delante, se detuvo abruptamente. Miraba hacia el horizonte con la mandíbula tensa. El social se acercó, intentando ver lo que él veía. Nada. Solo el infinito del desierto y una sensación sofocante de que algo estaba mal. Muy mal. Nos están siguiendo, murmuró el social, más para sí mismo que para el pollero. El hombre de mirada gélida lo observó de reojo, sin emoción. Tú sigue caminando. Si te quedas atrás, no es mi problema. Pero era un problema. Para todos. Detrás, el grupo avanzaba a trompicones. La madre con su niño en brazos apenas podía dar un paso más. Un anciano, que ya había tropezado varias veces, respiraba con dificultad. La deshidratación los estaba matando lentamente. Y ahora, también lo hacía el miedo. Entonces, un rugido. No fue un aullido como los anteriores. Fue más profundo, más gutural. Algo primitivo y hambriento. Las mujeres se llevaron las manos a la boca para ahogar sus gritos. El anciano cayó de rodillas, mirando hacia la oscuridad con los ojos vidriosos. El niño empezó a sollozar, un sonido agudo y desesperado que rompió la tensa quietud. El social giró sobre sus talones y vio lo imposible. A unos 100 metros, en lo alto de una duna, una silueta se alzaba contra la luna. Alta, deformada, con extremidades antinaturalmente largas. No tenía rostro, o al menos no uno visible, pero de algún modo sabían que los estaba observando. Calculando. Esperando el momento adecuado para atacar. El pollero maldijo en voz baja y sacó un arma de su cinturón. Un revólver pequeño, inútil contra algo así. Sigamos avanzando, dijo con tono de amenaza. ¿O prefieren quedarse a averiguar qué demonios es eso? Nadie discutió. Nadie cuestionó. Simplemente empezaron a moverse otra vez, con pasos torpes y temblorosos. Las sombras se alargaban a su alrededor. La criatura desapareció de la duna y, por un instante, la esperanza se encendió en sus pechos. Tal vez se había ido. Tal vez todo era una alucinación. Pero entonces, algo se movió entre ellos. Un roce en la arena. Un susurro imposible en un idioma que ninguno reconoció. Un frío inexplicable en la nuca del social. Y el grito. Vino desde atrás. Desde el anciano que se había rezagado. Todos voltearon justo a tiempo para verlo ser arrastrado por la oscuridad, su boca abierta en un alarido que se cortó de golpe. La arena se lo tragó. No hubo tiempo de reaccionar. No hubo salvación. Solo un instante después, el viento trajo el sonido más aterrador de todos. El crujido de huesos quebrándose se escuchaba tal cual, como cuando un cocodrilo cierra sus fauces. La cacería había comenzado. Capítulo 4. Bajo el rugido del fuego. Hay momentos en que uno se pregunta si está en la tierra, o en el mismísimo infierno. Era el cuarto día. El sol ya no era una esfera brillante en el cielo, era una maldición constante sobre nuestras espaldas. La arena quemaba, el viento cortaba como cuchillas, y el aire parecía tener filo. Caminábamos como zombis, con los labios reventados, las lenguas secas como cartón, los ojos casi sellados por la resequedad. Pero entonces, en medio de todo eso, vi algo que me obligó a detenerme de golpe. Un cilindro metálico, largo y oxidado, enterrado a medias en la arena. Me agaché, lo escarbé un poco con las manos y lo saqué. Era un proyectil. No cualquier pedazo de metal. Ese era un Sidewinder. Lo reconocí por la forma alargada, por los alerones traseros, por el color gastado de la pintura militar. Uno de esos que usan los aviones de combate. Y no estaba solo. ¡Ey! Grité, mostrando el proyectil. Esto es zona militar. Los demás se acercaron con pasos torpes. Algunos ni siquiera entendieron qué era eso. Pero los ojos del pollero, fríos como siempre, se afilaron por un segundo. Él sí sabía lo que significaba. Sigamos, dijo simplemente. No se detengan. Pero el aire cambió. Fue como si el desierto supiera que habíamos pisado territorio prohibido. A lo lejos,
Más allá de unas colinas secas, comenzaron a escucharse sonidos como truenos. No eran los típicos estruendos de tormenta. Eran más secos, más violentos, como si el mismo cielo se partiera en dos con cada explosión. Nos detuvimos todos. Los niños se taparon los oídos. Las mujeres buscaron cobertura instintivamente detrás de los matorrales secos y piedras. Y luego lo vimos. Allá en el cielo, surcando el firmamento con un rugido gutural, apareció un avión F-14. Imponente, majestuoso, como un ave de guerra. El rugido de sus motores atravesó nuestros pechos como un látigo. El aparato voló bajo, tan bajo que por un segundo creí que se nos venía encima. ¡Dios mío!, gritó una señora. Pero el avión no venía por nosotros. Giró elegantemente hacia el oeste, y frente a nuestros ojos, lanzó un proyectil. El misil cortó el aire y fue a estrellarse contra una colina rocosa donde había un enorme dibujo blanco pintado en el cerro. Un target. Un blanco de prácticas. En cuanto el proyectil impactó, la tierra tembló. El estruendo fue como el trueno de una tormenta sobre nuestras cabezas, tan brutal que el polvo se levantó por todas partes. Me tapé los oídos, pero el zumbido quedó resonando en mi cabeza por varios minutos. Seguimos avanzando, aturdidos, asustados, pero algo en mí se encendió. Esta era tierra de fuego. Esto no era solo desierto, era un campo de entrenamiento militar. Y nosotros, un grupo perdido de migrantes, estábamos caminando directo entre las garras del león. Mientras seguíamos bordeando las colinas, empezamos a ver señales. Algunas estaban desgastadas, otras medio enterradas en la arena. Pero todas decían lo mismo, en letras rojas, grandes y malditamente claras. Peligro. Campo de tiro, área restringida, no ingresar. Era como si el infierno estuviera avisándonos, con pancartas rojas y señales oxidadas, que habíamos cruzado una línea invisible. Ya no era solo el calor, la sed ni las criaturas de la noche. Ahora era el ejército. Las bombas. Los misiles que caían como rayos desde el cielo. No deberíamos estar aquí, dijo uno de los hombres del grupo, temblando. ¿Y dónde si no? Respondí. Ya no hay regreso. Solo queda adelante. Pero incluso mientras decía esas palabras, no estaba tan seguro. El cielo volvió a rugir, y esta vez fueron dos aviones. F-14, uno detrás de otro, escoltándose como bestias de guerra. El suelo volvió a vibrar cuando descargaron su artillería. Los proyectiles impactaban con tal fuerza que se levantaban nubes de polvo que parecían hongos nucleares. Más adelante encontré otro cilindro metálico enterrado. Este era diferente, un Sparrow, uno de esos misiles aire-aire de largo alcance. ¿Cuántos más habría enterrados? ¿Cuántas veces habían bombardeado esta zona? No deberíamos tocar nada, dijo la madre de uno de los niños. Ni siquiera deberíamos ver esto, murmuró alguien más. La tensión creció. Ya nadie hablaba en voz alta. Caminábamos rápido, esquivando escombros, restos metálicos, y esos enormes blancos pintados en piedras y laderas que delataban que los proyectiles seguían cayendo aquí con frecuencia. En cualquier momento, uno de esos F-14 podía pensar que éramos parte de una práctica. ¿Y si uno de esos misiles nos confundía con objetivos móviles? Por las noches, los rugidos volvían. Pero ahora, no sabíamos si eran bestias o explosiones lejanas. Las luces que veíamos ya no eran solo de ovnis. A veces, eran bengalas. Luces de navegación militar. Nos movíamos como sombras dentro de un tablero de ajedrez infernal. Y lo peor era que las criaturas no se habían ido. Seguíamos escuchando sus pasos, sus aullidos deformes, mezclados con el retumbar de las bombas y el crujido de huesos que seguíamos encontrando en la arena. Cráneos partidos, fémures semienterrados. Por algo el sendero parecía estar hecho de huesos. Como si los que antes de nosotros pasaron por aquí, ya no hubieran salido. Y en medio de todo, yo, el social, con mi mente al borde del colapso, me repetía una y otra vez, no puedes caer. Ellos te siguen. Ellos te necesitan. No te rindas. Y así, entre estruendos, sombras y fuego, seguimos caminando hacia lo desconocido. Lo bueno de todo esto es que siempre respetamos los letreros con aquellas advertencias de zona restringida,
o zonas de práctica de tiro. Siempre estuvimos muy lejos de aquella área de zona restringida. El silencio que quedó tras la desaparición del anciano fue peor que cualquier grito. La oscuridad parecía expandirse, tragándose el poco valor que quedaba en el grupo. Nadie se atrevió a moverse, nadie se atrevió a hablar. El social sintió un nudo en el estómago. La criatura los estaba cazando. No solo los seguía, no solo los atemorizaba, estaba eligiendo a su presa con precisión milimétrica. Se llevó al anciano porque era el más débil, el más lento. Y pronto, elegiría a otro. No podemos quedarnos aquí, susurró el social con urgencia. El pollero apretó los dientes y dio un paso adelante. Su mano temblorosa apuntó el revólver hacia la oscuridad, pero ambos sabían que esa arma era un simple adorno. Lo que estaba allá afuera no temía al plomo. De repente, algo brilló en el cielo. Un destello fugaz. No era una estrella fugaz, ni un avión. Era una luz que se movía de forma errática, imposible. Otro destello más grande iluminó la arena por unos segundos y después se desvaneció, dejando tras de sí un murmullo en el aire, como si la misma atmósfera hubiese susurrado. Los murmullos se hicieron más intensos. Ahora venían de todas partes. La madre abrazó con fuerza a su hijo, y los otros miembros del grupo comenzaron a llorar. Todos estaban al borde de la locura. El social tragó saliva. Sabía que si dejaban que el miedo los controlara, serían una carnada fácil. «Nos movemos. Ahora», ordenó, pero su voz tembló al decirlo. El grupo empezó a avanzar de nuevo, pero ahora cada sombra era una amenaza, cada ráfaga de viento un susurro de algo que los observaba. El desierto no era solo un desierto. Por algo el sendero parecía ser una alfombra de cráneos y esqueletos, un testimonio silencioso de los que vinieron antes y nunca regresaron. Era un cementerio donde algo más antiguo que el hombre había estado esperando por ellos. Y ahora, cobraba su tributo. Capítulo 5. Luces en la oscuridad. El desierto estaba en silencio, pero no había paz. El grupo caminaba a trompicones, algunos apenas manteniendo la vista fija en el sendero incierto. La oscuridad era opresiva, engullendo todo lo que tocaba, y las sombras que se alargaban de las rocas y las dunas parecían moverse por sí solas. El viento cálido susurraba, como si hablase en un idioma ajeno, un idioma que no querían entender. De repente, el social alzó la vista hacia el cielo. Algo lo había llamado. Una luz tenue, brillante, apareció en el horizonte. Al principio, pensó que podría ser una estrella fugaz, pero el movimiento errático de la luz lo dejó desconcertado. No descendía, no caía. Simplemente se deslizaba de un lado a otro, como si estuviera jugando con ellos. ¿Lo ven?, preguntó en voz baja, su tono lleno de incredulidad. Al principio, nadie lo vio. Todos estaban demasiado agotados o atemorizados por lo que ya los había rodeado. Pero luego, algo más brillante emergió detrás de las colinas cercanas. Una segunda luz, luego otra, hasta que había 5 luces que se movían rápidamente por el cielo, en direcciones impredecibles. El grupo se detuvo, mirando, congelados por un miedo nuevo. Esto no era normal. Esto no era de este mundo. Eso no puede ser un avión, dijo el pollero, su voz temblorosa mientras miraba el horizonte. El social, con el corazón golpeando fuertemente en su pecho, observó las luces moverse en patrones imposibles. Giraban, subían, descendían a gran velocidad, y después se detenían abruptamente, como si estuvieran jugando con ellos, con los nervios del grupo. De pronto, un destello cegador iluminó el cielo. La luz era tan intensa que todos tuvieron que cerrar los ojos, pero el sonido fue lo que los aterrorizó. Un retumbante estruendo recorrió la tierra, como si el mismo suelo temblara bajo sus pies. La vibración era tan fuerte que sintieron un mareo instantáneo, y el sonido hacía que sus corazones latieran con fuerza, casi dolorosamente. Era como si algo enorme, algo más allá de su comprensión, estuviera presionando el aire a su alrededor. La madre abrazó a su hijo, y las mujeres lloraron en silencio, rezando en voz baja. Algunos de los hombres, con los ojos desorbitados por el terror, miraron al social, buscando alguna señal de esperanza, alguna explicación, pero él no tenía nada que ofrecerles.
La única respuesta que podía dar era el miedo reflejado en su rostro. ¡Corran! ¡Rápido!, gritó el social, tomando el brazo de la madre y empujándola hacia adelante. La ansiedad se apoderó de todos. El sonido de las luces distantes seguía resonando, como si no pudieran escapar de él, y el terror colectivo los empujó a moverse en todas direcciones, pero nadie sabía a dónde ir. Y fue entonces cuando la nave apareció. Bajó del cielo como un demonio en busca de almas, con sus luces rojas, azules y naranjas brillando con intensidad. El objeto flotaba en el aire, apenas a unos metros sobre sus cabezas. No era un avión. No era un helicóptero. No podía ser nada de lo que conocían. Su forma era inconfundible, un boomerang gigante que reflejaba la luz de las estrellas mientras vibraba a una frecuencia tan baja que los estómagos de todos se retorcían al unísono. El social no pudo hacer más que mirar, incapaz de mover sus piernas, mientras la nave comenzaba a acercarse lentamente. El aire se volvía más denso, la presión aumentaba, y los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Sentían como si los observaban, como si fueran una presa al acecho. Las luces se hicieron más intensas. Los que estaban cerca del social pudieron ver que las sombras en la superficie del objeto se movían, distorsionándose, pero no había forma de comprender lo que era. El terror los paralizaba. Nadie se atrevió a moverse. De repente, las luces comenzaron a girar más rápido, y la vibración se intensificó. La tierra misma parecía crujir bajo sus pies. Un rugido sordo, como el sonido de un trueno lejanísimo, atravesó el aire, llenando el espacio con una vibración que les taladraba los tímpanos. El grupo se arrodilló en el suelo, incapaz de resistir el miedo. La madre abrazaba a su hijo con fuerza, mientras que el pollero, a pesar de su arrogancia anterior, ahora temblaba y miraba hacia la nave, buscando alguna forma de escapar, de encontrar una salida. Pero no la había. Estaban atrapados. Finalmente, la nave se alejó, desapareciendo en la oscuridad del cielo estrellado. La tierra volvió a calmarse, aunque el aire seguía vibrando con una energía extraña. El grupo permaneció inmóvil, aún sintiendo la presión, el peso de lo que acababan de experimentar. Nadie dijo una palabra. Lo único que quedaba era el eco de las luces en sus mentes, y el miedo de que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 6. La confrontación final. El desierto nunca había sido tan vasto ni tan despiadado. El aire parecía haberse vuelto más pesado, y el calor abrasador del día ya no era el único enemigo al que se enfrentaban. El miedo ahora era una presencia palpable, una sombra que los acechaba sin descanso. Y la nave, aquella monstruosidad que se había desvanecido en la oscuridad, seguía rondando en sus mentes como una pesadilla sin fin. El social caminaba con el grupo, pero su mente estaba lejos, atrapada en la imagen de aquellas luces. No podía dejar de pensar que algo estaba detrás de ellos, algo que esperaba el momento justo para atacar. ¿Cómo se enfrentaban a algo que no comprendían? ¿Cómo luchaban contra lo que no podía ser explicado? El pollero, que había sido el primero en intentar calmar a todos, ahora se encontraba igual de aterrorizado. Su rostro, antes implacable y calculador, estaba pálido y tenso. El miedo lo había alcanzado, pero su orgullo no lo dejaba mostrarlo. En su interior, la desesperación lo estaba devorando. De repente, un grito rompió el silencio. Era el niño, su pequeño cuerpo colapsando bajo el peso de la sed y el agotamiento. Sus ojos estaban cerrados, su rostro cenizo, y su madre, al borde del colapso, lo abrazó con desesperación, murmurando palabras incomprensibles. El social, sin pensarlo, se acercó y empujó suavemente a la madre. Sus ojos se encontraron, y vio el reflejo del terror en su rostro. No había nada que pudieran hacer por él. No había nada que pudieran hacer por ninguno de ellos. Necesitamos llegar a algún lugar, dijo el social, su voz rasposa. El pollero miró al horizonte, hacia las lejanas colinas de arena. Se suponía que allí, entre las dunas, estaba la ruta correcta, la que los llevaría a la frontera. Pero lo que no sabía era que aquella ruta ya no existía, o que había sido devorada por el desierto. Lo que quedaba era solo un laberinto sin salida, un espacio donde las sombras se movían con vida propia y la muerte los acechaba en cada rincón. Un rugido profundo, más cercano esta vez, los interrumpió.
Era el mismo sonido que había causado la desaparición del anciano. El sonido del cazador, el sonido de la bestia que los había estado siguiendo desde el principio. El social miró hacia atrás, y su rostro se arrugó de terror. Entre las dunas, una figura emergió, alta, macabra, con extremidades distorsionadas y una silueta que se desdibujaba en la oscuridad. Era imposible de describir. No era un hombre. No era una criatura conocida. Era un monstruo de otro mundo, una abominación que había estado esperando el momento exacto para atacarlos. ¡Correr! ¡Corran!, gritó el social, pero ya era demasiado tarde. La criatura se movió con una velocidad sobrenatural, deslizándose entre las dunas como si fuera parte de la misma arena. Su rugido hizo que el suelo temblara bajo sus pies, y el grupo, paralizado por el pánico, comenzó a correr en direcciones erráticas. La desesperación los empujó a huir, a no pensar en lo que dejaban atrás. Pero el desierto no los dejaría escapar tan fácilmente. De repente, el viento cambió. Se levantó una ráfaga helada que cortó la piel como cuchillos. La criatura ya estaba allí, demasiado cerca. Sus pasos eran pesados, y el sonido de sus fauces al cerrarse resonó como un eco infernal en la vastedad del desierto. El social, con el aliento entrecortado, miró hacia atrás y vio cómo la criatura se acercaba, alzando la mano, extendiendo sus garras hacia ellos. Un rugido gutural se alzó de su garganta, y en ese momento, el grupo entendió que no había escapatoria. La muerte los había encontrado. Pero algo extraño sucedió. Justo cuando la criatura estaba a punto de atacar, un destello de luz azul iluminó la escena. Era la misma luz que había visto antes, la misma que había descendido del cielo en forma de nave. La criatura se detuvo en seco, como si algo la estuviera controlando. Se giró, confundida, y se alejó en la misma dirección de donde habían venido las luces. El social, con la respiración acelerada, miró al pollero, quien parecía estar tan desconcertado como él. ¿Qué diablos fue eso?, susurró el pollero, su rostro blanco como un fantasma. No lo sé, respondió el social, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. La criatura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. El grupo, jadeante y atónito, se detuvo en seco, observando la escena en silencio. Sabían que el peligro no había pasado. Sabían que esa criatura no los había dejado, solo que algo más había intervenido. Algo más grande. Algo aún más aterrador que lo que ya conocían. Y mientras el viento del desierto seguía soplando, ellos se dieron cuenta de que la supervivencia ya no dependía solo de su voluntad, sino de algo mucho más allá de su comprensión. Capítulo 7. El último juego. La oscuridad era absoluta. El desierto se había convertido en una prisión de sombras y arena. Aunque la criatura había desaparecido, no había alivio. El viento soplaba con una fuerza implacable, arrastrando la tierra con él, y los ecos del rugido de la bestia seguían resonando en sus mentes, como una melodía infernal que no podía ser silenciada. El grupo, agotado y al borde del colapso, avanzaba en silencio, arrastrando los pies por la arena, sin rumbo. Cada uno pensaba en lo que había sucedido, en lo que había sido una suerte momentánea de escape, pero ninguno sabía lo que les aguardaba. Había algo más en juego ahora, algo que no podían entender, pero que sentían en lo más profundo de sus huesos. Las luces en el cielo habían vuelto. Solo que esta vez, su patrón era más errático. Parpadeaban, cambiaban de dirección como si estuvieran observando al grupo. El social, con el corazón palpitando desbocado, no podía dejar de mirarlas. Las luces se acercaban lentamente, y en su interior sabía que no era casualidad. Algo más grande que ellos estaba en juego, algo que no solo los perseguía, sino que los estaba manipulando. ¿Qué quieren de nosotros? El pensamiento era un susurro en su mente, pero no tenía respuesta. El pollero, que había estado en silencio desde la aparición de la criatura, finalmente habló. Nos están jugando con... Su voz temblaba, pero aún trataba de mantener la calma. Esto no es un accidente. Hay algo más. Algo que no entendemos. El social lo miró, su mirada era dura, pero sus palabras salían vacías. Lo sé, pero ¿qué más podemos hacer? La desesperación se reflejaba en sus ojos. Una vez más, el silencio reinaba.
El grupo ya no era el mismo. El miedo los había cambiado, los había destrozado por dentro. Nadie confiaba en nadie, todos caminaban como sombras de sí mismos. Incluso la madre, que había sostenido la esperanza de que su hijo sobreviviría, ya no podía mantener la fe. El niño, con su rostro pálido y su respiración agitada, apenas se mantenía en pie. Era solo cuestión de tiempo. El fin estaba cerca. El sonido de pasos lejanos rompió el silencio. Algo se acercaba, lo sentían en el aire, en la forma en que la arena crujía bajo sus pies. El social se detuvo, los demás lo hicieron de inmediato, mirando a su alrededor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Pero no había nada allí. Solo el desierto. Solo la arena. Pero el sonido persistía. De repente, un grito se escuchó, seguido por una sacudida en el aire. Un golpe seco. La madre del niño cayó al suelo, y el pequeño comenzó a llorar, un llanto desesperado que llenó el vacío, pero que no podía calmar el horror. ¡No!, gritó el social, corriendo hacia ella. Pero cuando llegó a su lado, lo que vio no podía ser real. La madre estaba tendida en el suelo, pero su cuerpo estaba retorcido en una forma que no pertenecía a un ser humano. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no miraban al social. Miraban hacia el cielo. La criatura había marcado su territorio. Y ella había sido su siguiente víctima. El social sintió un nudo en la garganta. No podía respirar. Había visto tantas muertes ya, pero esa era diferente. No había sangre. No había restos. Solo la figura retorcida de alguien que ya no era parte de este mundo. Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder, un rugido rompió el aire nuevamente. Esta vez, mucho más cercano. La criatura había regresado. Pero algo había cambiado. Había una oscuridad más profunda en el aire. Algo estaba a punto de ocurrir. Algo que ya no podían controlar. Las luces brillaron con intensidad. Ya no eran solo luces. Eran orbes de energía que flotaban sobre ellos, parpadeando en una danza extraña, como si estuvieran trazando un patrón, un plan, un propósito. ¡Corran!, gritó el pollero, su rostro desencajado. ¡Corran por sus vidas! Pero nadie se movió. Estaban paralizados por el terror, incapaces de huir, incapaces de hacer nada más que esperar lo inevitable. Fue entonces cuando algo cambió en el aire. Una vibración, una pulsación, y el cielo, como si respondiera a la amenaza, se iluminó con un destello cegador. Las luces se agruparon, descendiendo hacia el desierto, dejando un rastro de energía vibrante que sacudió el suelo bajo sus pies. El social miró hacia arriba, y lo vio. En el horizonte, un gigantesco objeto flotaba. Un ovni, sí, pero algo mucho más grande y más antiguo que cualquier nave extraterrestre que pudiera imaginarse. La luz cegadora envolvió al grupo y, por un momento, el tiempo se detuvo. Nadie podía moverse. Nadie podía pensar. Solo podían mirar, hipnotizados, mientras el objeto descendía lentamente, como si viniera a reclamar lo que les pertenecía. Y en ese instante, lo comprendieron. No estaban siendo perseguidos por una criatura. No estaban siendo cazados por algo que perteneciera a este mundo. Eran parte de un juego mucho más grande, mucho más siniestro. Un juego cuyo resultado ya estaba decidido. La luz los tragó, y en su interior, supieron que no había forma de escapar. Capítulo 8. El juicio final. El aire se volvió denso. La atmósfera misma parecía estar hecha de electricidad estática. El zumbido de la nave flotante retumbaba en sus huesos, un sonido profundo que resonaba más allá de la capacidad humana para comprenderlo. Era como si el universo entero estuviera siendo aplastado por el peso de una fuerza invisible. El social se cubrió los ojos, incapaz de soportar la intensidad de la luz. A su alrededor, los otros también estaban paralizados. No podían mover ni un solo músculo, sus cuerpos sellados por una fuerza invisible. El viento ya no soplaba, y el desierto, normalmente tan vasto y abierto, se sentía pequeño, comprimido, como si todo estuviera siendo observado, analizado, juzgado. El objeto en el cielo no era una nave común. Era un coloso que desafiaba la comprensión humana. Flotaba en el aire con una quietud aterradora,
como si estuviera esperando algo. Una sombra proyectada por la nave cubría todo el grupo, y la tierra debajo de sus pies comenzó a temblar, como si el mismo suelo estuviera vivo. Las luces, las mismas que habían seguido al grupo durante días, comenzaron a moverse de manera diferente. Ahora giraban alrededor de ellos, acercándose con lentitud, como si estuvieran observándolos de cerca, evaluando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus respiraciones. A medida que las luces se acercaban más, el aire se volvía más espeso, más pesado, y el corazón de todos parecía latir al mismo ritmo, rápido, errático, casi fuera de control. El social no podía dejar de mirar las luces. La sensación de ser observado se volvía insoportable. Algo en su interior le decía que esto no era un accidente. No lo había sido nunca. La criatura, las luces, el desierto, todo formaba parte de algo mucho más grande. Era un juicio. El juicio final de un juego que ni siquiera ellos habían comprendido. Una voz resonó en su mente. No era una voz humana, ni algo que pudiera describir. Era un susurro profundo, proveniente de la oscuridad misma. ¿Creen que pueden escapar? La voz dijo, retumbando en su cabeza. El social se estremeció, mirando alrededor, buscando la fuente de aquel susurro. Pero no había nadie. Nadie, excepto ellos y la nave en el cielo. ¿Por qué nosotros?, gritó el social, su voz temblorosa pero desafiante. ¿Qué quieren de nosotros? La luz parpadeó. La nave descendió más, y con ello, la atmósfera se hizo más densa. El viento regresó, pero ahora era frío. Un frío que calaba los huesos. Ustedes son parte del juego. Ustedes no lo sabían, pero fueron elegidos. La voz volvió a resonar, más fuerte esta vez, como si fuera una advertencia. Y no hay escape. Las luces comenzaron a moverse más rápido, girando alrededor del grupo. Cada vez más cerca, hasta que casi tocaban sus cuerpos, envolviéndolos en un remolino de energía que se sentía como electricidad, como fuego bajo la piel. Los miembros del grupo cayeron al suelo, sus cuerpos convulsionando, sus ojos vidriosos, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento, el social comprendió lo peor. No estaban siendo perseguidos por una criatura. No era un monstruo ni un enemigo tangible. Estaban siendo observados y manipulados por algo más allá de la comprensión humana. Un juicio eterno que no se basaba en la violencia o la fuerza, sino en la voluntad de los que estaban siendo probados. Cada paso que daban, cada error cometido, los había llevado a este punto. El fin. De repente, una explosión de luz blanca los rodeó. No hubo dolor, ni gritos. Solo la sensación de ser arrancados de la tierra, de ser despojados de todo lo que los hacía humanos. El social cerró los ojos, sintiendo como la realidad misma se deshacía a su alrededor. Sabía que ya nada volvería a ser igual. Sabía que en ese instante, el juicio se había consumado, y ellos eran los culpables. Pero en lo más profundo de su ser, una última pregunta resonaba en su mente. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La luz se apagó de repente, dejando todo en oscuridad absoluta. Epílogo. Silencio. Cuando la luz se desvaneció, ya no había desierto. Ya no había nada. Solo una vastedad vacía. La nave había desaparecido. Las luces también. Y el grupo, junto con el social, ya no existían en la forma que conocían. Lo único que quedaba era un eco, un susurro en el aire. La respuesta, aunque tardía, llegó finalmente. El juego nunca termina. Solo cambia de forma. Y con esas palabras, la oscuridad volvió a tragarlo todo, esperando a los próximos que osaran desafiar lo desconocido. 9. Al borde del abismo. El desierto ya no era un lugar. Era una entidad, una criatura viva que exprimía la voluntad y el alma de quien osara desafiarlo. A cada paso, el grupo perdía algo de sí: agua, fuerza, fe, esperanza. La arena se volvió infinita. El cielo, una bóveda hirviente. La línea del horizonte, una broma cruel que nunca se acercaba. La mente, ese último bastión de la cordura, empezó a ceder. Primero fue una madre. Empezó a hablar con alguien que no estaba ahí. Extendía los brazos al aire como si cargara a su hijo, aunque su hijo, en verdad,
Ya no podía caminar y yacía en sus brazos como un saco de huesos sin fuerza. Luego fue uno de los jóvenes del grupo, quien se arrodilló frente a un arbusto seco, intentando beber de una flor imaginaria. Cuando el social intentó levantarlo, el muchacho lo miró con ojos huecos y le susurró: «Ahí hay un lago, ¿no lo ves?». Pero no había nada, solo arena. La deshidratación extrema se había vuelto una tortura sin pausa. Las bocas parecían rellenas de papel de lija, y la lengua, oh, la lengua, ya no era carne blanda, sino un cartón seco e inflamado que ocupaba demasiado espacio dentro de la boca. Intentar tragar era como pasar vidrio molido por la garganta. El aire era tan seco y caliente que dolía respirarlo. Y el sol, eterno verdugo, les lamía la piel con lengua de fuego. Los labios agrietados sangraban. Los ojos, hinchados y rojos, apenas podían parpadear. Algunos habían dejado de sudar. El cuerpo ya no tenía líquido que expulsar. Solo caminaban, o más bien se arrastraban, como zombis condenados. Y aún así, seguían. Porque había una luz. Allá lejos. En el horizonte. Una mancha brillante, temblorosa, que parecía flotar sobre la arena. ¿Una ciudad? ¿Un refugio? ¿Un espejismo? Nadie lo sabía con certeza. Pero tenían que creer. El social, a diferencia de todos, parecía estar hecho de algo más. Tal vez era la fe ciega. Tal vez la rabia de no morir como los demás. O tal vez simplemente estaba demasiado necio para rendirse. Pero él seguía en pie. Aunque los pies le sangraban por dentro de las botas y los músculos de sus piernas parecían de acero oxidado, seguía caminando. Levantaba a uno, empujaba a otro, gritaba con voz ronca: «¡Vamos! Las luces. Allá está la ciudad. Un poco más». Su voz ya no era humana. Era un susurro quebrado, una orden sin autoridad, pero cargada de esperanza desesperada. Esa clase de esperanza que mantiene viva una llama cuando todo alrededor es oscuridad. Pero el desierto no se rendía. Las visiones se intensificaron. Un niño juró haber visto a su abuela, parada entre las dunas, con los brazos extendidos. Una mujer gritó que los estaban rodeando, que sombras altas caminaban a su alrededor. Otro miembro del grupo se quitó la ropa gritando que los insectos se le metían bajo la piel, aunque no había nada más que arena. El calor, el agotamiento, el hambre y la deshidratación los habían empujado al límite del cuerpo, y ahora comenzaban a devorar la mente. El social también comenzó a ver cosas. Luces que danzaban sobre la arena como fuegos fatuos. Figuras sin rostro que se desvanecían al parpadear. Una sombra alta, negra, con brazos que rozaban el suelo, lo seguía de cerca como un reflejo invertido. Pero no se detuvo. No podía. Una parte de él comprendió que ya no era una cuestión de llegar. Era una carrera contra el olvido, contra la locura, contra la muerte que los perseguía no solo desde el cielo, con aquellas naves, ni desde el suelo, con aquella criatura, sino desde dentro de sus propios cuerpos. No todos lo lograrían. Algunos ya estaban más allá de la salvación. Uno de los hombres mayores cayó, boca abajo, y no volvió a levantarse. El social intentó arrastrarlo, pero sintió que su brazo era solo piel colgando del hueso. «Déjame», susurró el hombre con un hilo de voz. «Solo, camina». Y el social lo hizo. Con lágrimas que ya no salían por sus ojos secos, siguió adelante. Las luces empezaron a hacerse más grandes. Y, por primera vez, ya no parecía un espejismo. Había forma. Edificios, vehículos. Era real. Tenía que ser real. Los demás, como zombis revividos por un último rayo de esperanza, comenzaron a acelerar el paso. Tropezaban, se caían, se arrastraban, pero avanzaban. El social miró atrás. Quedaban 6. De los 10, 6 seguían vivos, o lo suficientemente cerca de estarlo. La criatura, si aún lo seguía, no había atacado de nuevo. Tal vez porque ya había ganado. Tal vez solo esperaba que el desierto hiciera el resto. Pero ellos no iban a caer. A pocos kilómetros, vieron movimiento. Luces que no eran de ovnis. Vehículos. Camionetas grandes. Militares. Hombres con uniformes verdes, rifles y radios.
Las gargantas intentaron gritar, pero ya no tenían voz, ni fuerza. Solo el social pudo alzar el brazo y moverlo, como en cámara lenta. Ahí están, dijo con lo último que le quedaba de alma. Uno de los soldados los vio. Dio una orden. Corrieron hacia ellos. El social cayó de rodillas, pero no de agotamiento. Cayó de alivio. Estaban salvados. Los soldados los cargaron, les dieron agua, suero, palabras de consuelo. Gritos de emergencia por radio. Camillas. Sombras protectoras. El social, antes de desmayarse, miró hacia el desierto por última vez. A lo lejos, muy lejos, creyó ver una figura en la cima de una duna. No se movía. Solo los observaba. Y aunque nadie más pareció notarlo, él lo supo, la criatura aún estaba allí, esperando al próximo grupo. Capítulo 10. El milagro en la arena. El amanecer llegó como una herida que abría el cielo. No fue cálido ni bello. Fue brutal. La luz del sol golpeó las dunas con furia, haciendo que cada grano de arena ardiera como carbón encendido. El desierto respiraba calor, y los sobrevivientes apenas eran sombras perdidas entre la inmensidad. El social caminaba solo unos pasos por delante. Había dejado de sentir los pies, el peso de los párpados o el dolor en sus músculos. Era como si se hubiera convertido en un ente sin cuerpo, sostenido únicamente por una fuerza que no sabía de dónde venía. Tal vez de la fe, tal vez del simple deseo de no morir allí. No ahora, no así. Entonces, algo en el cielo. Un rugido. No el rugido de la criatura. No ese que helaba la sangre. Este era diferente, poderoso, mecánico, glorioso. Un F-14. Majestuoso, brillante, surcando el cielo con una elegancia que desafiaba la muerte misma. Las alas abiertas como un halcón de metal, el avión descendió un poco, rozando el aire sobre ellos. El social levantó la vista y, por un momento, creyó estar alucinando. Pero no era una visión. El caza de combate giró, se inclinó hacia un lado, y luego hacia el otro. Estaba saludando. El piloto los había visto. El avión se mantuvo sobrevolando el área por unos segundos más, luego ascendió con fuerza, trazando un rastro blanco en el cielo. El rugido de sus motores sacudió la arena, y el social cayó de rodillas, con el corazón latiendo con violencia. No sabía si llorar o reír. Lo único que pudo hacer fue levantar un brazo y gritar con voz quebrada. Aquí. Aquí estamos. Los demás lo vieron hacer el gesto, y lo imitaron como podían. Algunos agitaban los brazos, otros apenas alzaban la mirada, pero el mensaje estaba claro, aún estaban vivos. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Y luego, el milagro descendió del horizonte. Desde el sur, una nube de polvo se levantaba. Motores. Ruedas sobre la arena. Luces. Formaciones ordenadas. Camionetas militares. Un escuadrón de vehículos todoterreno 4x4, pintados con camuflaje desértico, avanzaban a toda velocidad hacia su ubicación. Cada una estaba equipada con antenas, rádares, sensores térmicos, cámaras giratorias montadas en los techos. Tecnología de última generación en una patrulla fronteriza que parecía salida de una película. Pero esto no era ficción. Era rescate. El social se levantó como pudo, tambaleante, y alzó ambos brazos. Quiso gritar, pero su garganta no respondió. Aún así, uno de los soldados en la camioneta delantera lo vio. Frenaron con fuerza. Las puertas se abrieron de golpe y soldados bien armados y equipados bajaron, rodeándolos con precaución primero, apuntando alrededor por seguridad. Pero en cuanto vieron el estado del grupo, el tono cambió de inmediato. Tenemos heridos. Necesitamos asistencia médica ya. Agua. El primer contacto fue un sorbo de agua helada directo a sus labios partidos. La lengua, que ya no sentía, pareció recobrar vida en el primer trago. Un enfermero lo sujetó con delicadeza mientras le revisaban los signos vitales. ¿Estás consciente? ¿Puedes hablar? El social solo asintió, y con un hilo de voz dijo. Atrás, hay más. Algunos no lo lograron. Tranquilo, ya estás a salvo, dijo el soldado, colocándole un suero en el brazo y cubriéndolo con una manta térmica.
Vamos a sacarlos de aquí. Uno a uno, los sobrevivientes fueron subidos a las camionetas. Les dieron oxígeno, hidratación intravenosa, palabras de consuelo que sonaban como canciones. La criatura, las luces, las alucinaciones, nada importaba en ese momento. Solo el hecho de que alguien había venido. Que no estaban solos. El social, recostado en la parte trasera de una de las unidades, sintió que la vida le regresaba al cuerpo. Miró por la ventanilla del vehículo mientras se alejaban, y vio la línea ondulante del desierto difuminarse en el horizonte. Ya no era una prisión, ni una trampa, ni una tumba. Era solo un recuerdo, uno aterrador, pero pasado. Mientras las camionetas avanzaban hacia una base militar cercana, un médico a su lado le dijo: «El piloto del F-14 nos envió la señal. Vio movimiento humano en una zona de riesgo extremo. En minutos se activó un operativo completo de rescate. Eres afortunado, amigo». El social cerró los ojos. ¿Afortunado? Tal vez. O tal vez solo decidido a no morir. Respiró hondo, por primera vez en días, y por fin pudo sentir el aire llenar sus pulmones. Estaban vivos. Habían cruzado el infierno, y lo habían vencido. Gracias por escuchar esta historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas, en la sección de comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance, y compártelo en tus redes sociales. Gracias.